Arrachaldeón. Nada, que estoy aburrido aquí en el confinamiento y se me ha ocurrido hacer esta chominada, ¿no sabes? Porque no se me ocurre otra cosa. Es para probar el formato este del vídeo, pero sobre todo para hablar de un tema que me está un poco reando la cabeza porque soy muy maniático y tengo mis obsesiones también. Que nadie se lo tome mal, pero es una sugerencia. Están todos los ayuntamientos del entorno este donde vivo yo empeñados en que celebremos la tamborrada de San Prudencio, ¿no sabes? La tamborrada de San Prudencio que se nos presenta aquí como la quinta esencia del alavesismo, de lo popular y la tradición nuestra. Y a mí no me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia porque esto de la tamborrada, me acuerdo hace 30 y algo años, 30 y pico años, cuando nos vinieron de diputación a los que éramos más jóvenes y movíamos todos los grupos del pueblo, como teníamos cierta desafección con lo que era Álava y así, para que celebrásemos San Prudencio. Por aquí en Llodio, esta zona, San Prudencio era un día para bajar a Bilbao a hacer las compras, sin más, pero no teníamos esa vinculación. Y nos vinieron para que organizásemos cosas para que se celebre San Prudencio. Una era la tamborrada. Y propusimos un programa, no sé qué, muy, muy ambicioso, y nos volvieron a decir que no, que mucho más dinero. Mucho más dinero, casualmente en una época en que no se acordaban del yodio para nada, ¿no? Les preocupaba que tocásemos la tamborrada y no lo demás. Algo hay todavía de eso. Y yo estaba dispuesto a ensayar, ensayé un día y todo, y mi abuelo, que entonces vivía con nosotros, mayor ya fallecido hace un montón de años, me dijo que a ver qué estábamos haciendo, que eso que no tiene nada que ver con lo nuestro, ¿no? Y no toqué la tamborrada. Y ahora también me parece una cosa, pues muy bonita, ¿no? Para los críos así que estén haciendo, pero llevamos 30 años que hay una asociación en Llodio, la Ragatapla, que son majísimos, encantadores, e intentan aportar todo lo que pueden al pueblo, tocando la tamborrada la víspera de San Prudencio, pero nunca hay nadie en la calle. Están vacías porque eso la gente aquí no lo siente. Sin embargo, las escuelas, los centros de enseñanza están insistiendo y ahora los ayuntamientos y todo esto no están insistiendo para que se celebre la tamborrada, no sé qué, siempre redentores con esas cosas, intromisiones que nos vienen de fuera, ¿no? Como hacer lo que sea nuestro, que lo sientas como tuyo, algo que no es nuestro, ni de lejos. Y me gustaría desmitificar esto un poco, porque esto no es una tradición alavesa, esto es una tradición de Vitoria, que ahí la celebraba muy bien, y es una cosa que no tiene nada, es del año 1975, eso es ayer. Se les ocurrió a algunos chocos del entorno de ir a Donostia, pedir a la gente que hacía la tamborrada ahí los elementos, les ayudaron un poco y se les ocurrió eso hacerlo y demás. Pero en Vitoria son muy vitorianos, ¿no sabes? Y suelen confundir lo que es su ciudad, la capital, con lo que es la provincia. Como está tan desequilibrado, además, poblacionalmente, que ahí todos los votos es donde se decide todo, contemplan como que es todo lo mismo. La llanada y todos los valles son lo mismo. Y lo entiende como que ahora tiene que ser a la vez, pero es que es vitoriano, es diferente. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, en Lekeitio, en ningún ayuntamiento, en Lekeitio, en Balmaseda o en Ochandio, plantear que saquen la Marijaya este verano si no hay fiestas, ¿no sabes? Para celebrar. No, es que eso es de Bilbao. Es de Bilbao y ya se acaba. Pero sin embargo, en lo vitoriano tenemos que asumirlo todos, ¿no? Y parece que si eres un poco díscolo y no lo admites, como soy yo, por ejemplo, eres un raro y eres un picón, no sé qué. Pues mira, sé que tocar el tambor se toca, no hay ningún problema, pero no es nuestro. Hubiese gustado más el día de Viernes de Dolores que los críos hubiesen hecho unos cencerros y los tocasen en las ventanas. O que estuviésemos ensayando la alborada de los San Roques, que son muy nuestros, para eso, o un concurso de pinchos de morcilla, o cualquier cosa que nos identifique más con Laudio o con los pueblos de la comarca. No una tamborrada que a fuerza de insistir no sé qué nos quieren meter y que parece que ahora todos nos tenemos que implicar en la tamborrada dichosa, ¿no? Pues no me gusta, no me gusta. Y dicho sea de paso, por ejemplo, Llodio o Laudio es la segunda población de Álava, ¿no? En habitantes, con bastante diferencia, casi el doble que la tercera. Sin embargo, cuando venimos de Vitoria hacia aquí, hay que pasar 20 kilómetros para que encontremos la primera señal. Y es ya cuando hemos pasado un par de puertos, ya hemos pasado y ya te mete hacia el bosque, ¿no? Por así decirlo. Cuando ya estás un poco perdido prácticamente. Me fastidia un poco, me jode hablando claro, que se acuerden de nosotros para que toquemos el tambor, cuando aquello, ¿no? Aquello que nos venían a insistirnos que gastásemos más dinero. Aquello que hagamos un programa para que nos sintiésemos a la vez y así. Y no se acuerden de ponernos las señales estas, porque esto ha quedado siempre un poco al margen de esto. 20 kilómetros, que es lo que nos separa de Bilbao. Además, nosotros somos del río Nervión y quieras o no, pues hemos tenido más relación con lo que es Bilbao y su entorno y todo es así. Entonces, me parece muy bien que toquemos el tambor, que nos lo pasamos muy bien. Yo soy más de cencerros, ya sabéis, más de nuestro terreno vacuno. Esto no es la llanada alavesa. Y me gustaría que muy bien, que se toque, que la gente se lo pasen bien y que todo por los críos, pero que se tenga esto no como algo tradicional a la vez y como algo muy nuestro que dentro de unos años digamos que ha sido de toda la vida.
Esto es como si hiciésemos aquí los Sanfermines, como si hiciésemos los Joaldun de Ituren con estos cencerros, o la Marijaya, como he dicho antes, ¿no? O el Halloween, que nadie se queje luego de que nos han traído Halloween, no sé qué, a la fiesta, cuando lo nuestro no lo respetamos. Esto es parecido o igual. En cualquier modo, pasadlo bien, cuidaos y perdonad por esta intervención un poco friki que he hecho para probar lo que es lo del vídeo, ¿vale? Pues es que recasco y que no falte un trago de vino para la alegría, que dice que mata el virus además.